Ok, en la primera clase lo que vimos fue un poco la introducción y conceptos básicos. Empezamos con lo que era estadística versus estadísticas, ¿verdad? O datos que se publican en investigaciones. Vimos dos tipos de investigaciones, qualis y quantis. Vimos las etapas de una investigación cuantitativa, las fuentes de información, primaria, secundaria, y si no hay información, entonces cuáles son los métodos de recolección que utilizamos. Y también vimos un poco la parte de cuestionario en cuanto al tipo de preguntas. Entonces, bueno, ahí voy pasando las diapositivas, que esto fue lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, tipos de estadística, descriptiva, inferencial. Vimos la aplicación práctica con un video de una entrevista que se hizo a un biólogo, ¿verdad? Que nos daba un poco de información ahí con respecto a las variables que estamos trabajando. Esta parte de fuentes de información quisiera retomarla, lo de fuentes de información primaria y secundaria con algunos ejemplos, que me parece que no vimos como ejemplos de lo que son fuentes de información existentes. En el caso de las fuentes de información primaria, estas son, digamos, instituciones o personas que recolectan la información y la publican, como el caso del INEC, como el caso del Banco Central, como el caso de los ministerios, ¿verdad? En el caso de las fuentes secundarias, ellos lo que hacen es realizar una publicación, pero con datos que han sido recolectados por otras personas u otras instituciones, ¿verdad? Entonces, les comparto aquí esta otra pantalla con unos ejemplos de lo que son las fuentes primarias y secundarias. Ahí están viendo el reporte mensual del INEC, julio 2020. Sí, profe. Sí, sí se ve. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el INEC, verdad? El Instituto Nacional de Estadística y Censos recolecta los datos, ¿verdad? Por medio de encuestas, o bueno, el censo que se hace cada 10 años, y publica la información, ¿verdad? Ellos realizan los cálculos, por ejemplo, en este caso, los índices de precios de la construcción. Aquí tengo otros ejemplos, ¿verdad? Estimaciones de lo que es mortalidad, proyecciones de población, cambios demográficos, ¿verdad? Estas publicaciones que hace el INEC, bueno, esta en particular, que son las proyecciones y estimaciones de la población, fecundidad, migración, mortalidad, todo esto lo hace en conjunto con el INEC y el CCP, el Centro Centroamericano de Población. Estas dos instancias colaboran y hacen esta publicación. Entonces, cuando una institución o una persona realiza la investigación, recolecta los datos y los publica, eso se conoce como una fuente de información primaria. Fuentes de información secundaria, por ejemplo, el Estado de la Nación, ¿verdad? No sé si conocen esos informes, Estado de la Nación, Estado de la Educación, ellos hacen un informe, pero ellos no recolectan los datos, sino que los datos los toman de otras instancias, ¿verdad? Como del INEC, por ejemplo, esta publicación del último informe, ¿verdad? Del estado de la educación, este cuadro 5.10, vean aquí la fuente, ¿verdad? La información dice que son datos de la Encuesta Nacional de Hogares, ¿verdad? La ENAHO, del INEC, ¿verdad? Entonces, esta información que ellos están publicando aquí, participación en el mercado laboral de las personas graduadas de la educación superior por edad y sexo, para el 2016, esta información ellos no la recolectaron, ¿verdad? Ellos publican, pero obviamente indican la fuente de donde están tomando los datos. Entonces, eso es lo que quería ahí resaltar, ¿verdad? Con respecto a lo que son fuentes primarias y secundarias, que lo vimos la vez pasada. ¿Quién está por aquí? Vamos a ver. Ok, entonces para repasar ahí un poquitito la parte de fuentes primarias y secundarias y mostrarles esos ejemplos, ¿verdad? Esto sí creo que lo vimos. Y vimos también los métodos de recolección de información cuando la información no existe, ¿verdad? Entonces observación, entrevista y registro. Ok, vimos los tipos de investigaciones, qualis y quantis. Recuerde que las qualis
se centran en pocos individuos o casos, ¿verdad? Ven un poco más el detalle de la información. Nosotros nos centramos en muchos individuos o casos y lo que vemos es el detalle de las variables, ¿verdad? No de las personas, sino de las variables. Entonces, lo que hacemos es la publicación de la información, pero en forma agrupada. Vimos las etapas de la investigación cuantitativa, vimos algunos aspectos importantes en la construcción del cuestionario y vimos los tipos de preguntas, ¿verdad? Abiertas, cerradas y semiabiertas. Esto también lo vimos, me parece, el procesamiento de la información, la parte de codificación y crítica, el diseño de la base de datos y la digitación, y creo que llegamos hasta ahí, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, y ahí les quedó como de tareita ver el video del cuestionario y ver el video de cómo hacer encuestas. Bueno, igual toda esta semana es como de acomodo, ¿verdad? Por todo este asunto de la inclusión y todo, pero bueno, para no perder clases, porque el programita es como recargado, ¿verdad? Pues para no correr al final. Bueno, entonces, ya lo último, las últimas etapas, después de hacer el procesamiento de los datos, viene la parte del análisis de los datos. Entonces, el análisis de datos, ¿verdad? El análisis estadístico se lleva a cabo con base en observaciones correspondientes a una característica y realizadas en unidades estadísticas que pertenecen a una población. Una frase tomada del libro de Miguel Gómez, Elementos de Estadística Descriptiva, y vamos a desarrollar estos conceptos, ¿verdad? ¿Qué son observaciones? ¿Qué es una característica? ¿Qué significa unidades estadísticas? ¿Y qué significa población? Entonces, unidad estadística es aquella donde se realizan las mediciones. Pueden ser personas, instituciones, objetos, un pedazo de tierra, ¿verdad? La unidad estadística es donde realizo las mediciones. El conjunto o el agregado de todas las unidades de estudio se conoce como población, la cual puede ser finita o infinita. Es finita si podemos contar el número de elementos e infinita si no podemos determinar cuántos elementos tiene esa población, ¿ya? A veces poblaciones muy grandes decimos que son poblaciones infinitas, ¿verdad? Luego la característica es lo que yo quiero medir, ¿verdad? Lo que quiero medir en estas unidades de estudio, ¿verdad? O unidades estadísticas o unidad básica elemental, ¿verdad? Lo que quiero medir. Y la observación es la medición o el dato obtenido de esta característica. Entonces, por ejemplo, dice las enfermedades mentales son la principal causa de discapacidad entre jóvenes y adolescentes de 10 a 24 años en el mundo. Así lo revela una investigación realizada en el 2011. Entonces, ¿cuál sería la unidad estadística? Los jóvenes y adolescentes. Un poquito más detallada. De 10 a 24 De años. 10 a 24. Ajá, jóvenes y adolescentes de 10 a 24 años en el 2011, en ese lugar en particular donde se realizan las mediciones, ¿verdad? Bueno, aquí dice que en el mundo, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Si midiéramos a nivel de país o a nivel de Costa Rica o a nivel de San José. Entonces, siempre es importante identificar la unidad estadística y ubicarla en tiempo y en espacio, porque las mediciones que yo voy a realizar o las generalizaciones de los datos, ¿verdad? La muestra de la población, o la descripción de los datos, en el caso de que utilice estadística descriptiva, entonces necesito hacer referencia a esas conclusiones en un lugar específico y en un tiempo específico. La unidad estadística siempre va en singular, entonces sería cada persona o cada joven o adolescente de 10 a 24 años en el mundo en el 2011. Para que quede ahí como bien clara la unidad estadística, como les digo, siempre referenciada en tiempo y en espacio, y en singular. ¿Cuál sería la población de estudio? Los jóvenes de 10 a 24 años. Ajá. Ubicados en tiempo y en espacio. En el 2011. De manera
Sí, ahí, Que se bueno. puede contar. Ajá, es una población finita, ¿verdad? Todas las personas de 10 a 24 años de edad en el mundo en el 2011. Bueno, es un poco difícil de contar esas personas, casi que yo la clasificaría también como infinita, ¿verdad? Porque son bastantes, pero bueno, es una población bastante grande, pero las podemos contar. Bueno, la característica, que es lo que quiero medir, ¿verdad? Las enfermedades mentales. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿La unidad estadística y el objeto de estudio es exactamente lo mismo? ¿Sí? Ok, Ujú. gracias. Ok, mucho gusto. La característica, que son las enfermedades mentales, ¿cuál sería la observación? Un ejemplo de observación. Bueno, ahí puse la depresión, ¿verdad? Otros posibles observaciones, trastornos bipolares, esquizofrenia, abuso de alcohol, ¿verdad? Bueno, ahí tienen la referencia. Entonces, unidad estadística en singular, el conjunto de todas las unidades estadísticas en la población corresponde a la población de estudio, la característica es lo que quiero medir y la observación es una medición obtenida de esa característica. Vamos con este otro ejemplo. A ver si me ayuda alguien con la lectura. Yo, profe. Ujú. En febrero del 2018 se realizó un estudio a 1.059 costarricenses de 18 años o más en todo el país mediante una entrevista cara a cara. Una de las variables que se midieron fue la intensidad con la que realiza actividad física, alta, moderada e inactiva. Ujú. Ok, ¿cuál sería la unidad estadística, unidad de estudio, objeto de estudio, unidad elemental, unidad básica? Entonces, un nombre se le puede dar a la unidad de estudio. ¿A dónde realizamos las mediciones? A los costarricenses de 18 años en febrero de 2018. Ujú. A cada costarricense, ¿verdad? Esas las hacemos en singular. La unidad estadística, cada costarricense de 18 años y más, ajá, bueno, que viva en el país, ¿verdad? En febrero del 2018. La población de estudio sería finita o infinita. Finita, los 1050. Ajá. Ahí, por ahí le escuché a alguien que me estaba diciendo los 1059 costarricenses de 18 años y más en todo el país, que residen en el país, ¿verdad? En febrero del 2018. La característica, bueno, ya la puse ahí, la intensidad física, ¿verdad? La Profe, intensidad de la actividad física, ¿sí? es finita porque tiene un número establecido de personas para las que se realizó el estudio. Es finita porque podemos contar el número de elementos que existen en esa población. Hay poblaciones infinitas que son difícil determinar el número, ¿verdad? El valor. Por ejemplo, en biología, digamos, y a veces en un río hacer un muestreo de peces, por ejemplo, y cómo sabe uno que es diferente, digamos, no sé, es difícil, ¿verdad? Entonces hay poblaciones infinitas que no podemos determinar el número de elementos. Incluso en personas, ¿verdad? Proyecciones o cuestiones a futuro también, a veces es difícil. Digamos, si yo quiero estimar el número de personas que van a ingresar el otro año a la universidad, o que van a ingresar, no sé, ¿verdad? A tal carrera, ¿cómo hago esa estimación? ¿Cómo cuento esas personas? Entonces, si yo puedo determinar el número de elementos que existen en una población, se dice que es una población finita. Si no puedo determinar el número de elementos de una población, se dice que es infinita. Sí, ¿queda un poco más claro? Sí, Profe, digamos, si es a un colegio, es finito. Es finita porque es una población establecida. Sí, O a un grupo, digamos, como a este grupo, son, qué sé yo, 30 estudiantes, es una población finita. exacto. en caso de que fuera como población mundial,
sería como en un determinado momento. Sí, lo que pasa es que esa silla es como infinita porque digamos por la migración, por la natalidad, por la mortalidad, y es difícil como determinar el número de elementos, ¿verdad? Ok, Igual poblaciones, digamos, muy grandes, como dice usted, como población mundial, ya se convierte en un caso de una población infinita. ok. Profe, en caso de que dijera que se realiza un estudio a costarricenses de 18 años y pusieran, por ejemplo, hasta los 24, Ajá. sería infinita porque no se puede determinar cuántos son. De 18 a 24, bueno, el dato no lo puede dar el INEC, ¿verdad? Sí podemos determinar el número de personas de 18 a 24 años. Está bien, gracias. Sí, mucho gusto. Profe, Sí, entonces cuando se hace referencia a algo infinito, no es que en realidad sí sea infinito, sino es que no se puede determinar el número exacto. eso es. Ok, ok. Ujú. Muy bien, y entonces para terminar aquí este ejemplo, la característica sería intensidad de la actividad física y un ejemplo de observación de esa característica. Alta o moderada. Ujú. Uno solo, ¿verdad? Alta, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de observación. O como dijo la compañera, ahí puede ser moderada también o inactivo, pero es un ejemplo de observación, es la medición que yo tengo de la característica a cada persona de 18 años y más. Entonces tengo una sola observación. Ok, bueno, aquí hay un tercer ejemplo. Un ingeniero, no sé si alguien me ayuda con la lectura también. Yo podría. Ujú. Un ingeniero de la fábrica RIE desea verificar la calidad de una partida de bombillos producidos en el mes de junio del 2018. Toma una muestra de 50 y verifica si enciende o no. Ok. Vamos con la unidad estadística. ¿Cuál sería? Un bombillo producido en el mes de junio del 2018 Ajá. ¿Y en dónde? en la fábrica RIE. Exacto. Ujú. Recuerden que la unidad estadística referenciada en tiempo, bueno, y en espacio, ¿verdad? De esa fábrica en particular, cada bombillo es el que voy a verificar si enciende o no. ¿Cuál Profe. sería la población de estudio? Profe, una pregunta. Sí. Si tomo una muestra de 50 bombillos, entonces la unidad de estadística nos tendría que decir cada uno de los 50 bombillos de la fábrica RIE. Sí, más específico, de esa muestra en particular. Ok, gracias. Mucho gusto. ¿Y la población? Finita, los 50. Todos los bombillos, en realidad en este caso en particular sería todos los 50, ¿verdad? Todos los 50 bombillos de la fábrica, porque ahí es donde vamos a hacer las mediciones de si enciende o no en esta muestra, ¿verdad? La característica, ¿qué es lo que queremos medir? Si encienden o no. Sí, ¿verdad? El Como estado. el estado del bombillo. Y la observación, bueno, si enciende o no enciende, o está bueno o está malo, ¿verdad? Ok. ¿Estamos claros hasta aquí con estos 4 conceptos? Seguimos. Bueno, entonces, estas características, que es lo que queremos medir, podemos clasificarlas en 2 grandes grupos. Las características cualitativas, que hacen referencia a cualidades o atributos, y las características cuantitativas, que son variables numéricas. Ejemplos de características o variables cualitativas: sexo, estado civil, nacionalidad. Ejemplos de variables cuantitativas numéricas: número de hijos, peso, estatura, ingreso. Ahora, en estas cuantitativas podemos hacer una distinción entre lo que son variables discretas y variables continuas.
Las variables discretas solo pueden tomar un valor en un intervalo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el número de hijos, 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 5, 6, bueno, ahí va. Ajá, pero yo no puedo obtener un valor entre 1 y 2, por ejemplo, ¿verdad? No sería un valor válido para esta variable número de hijos. Entonces, no puedo obtener ahí o 1.2 hijos o 1.8 hijos. No tiene sentido, ¿verdad? Ese valor. Entonces, hay como un hueco o un espacio entre cada uno de los valores cuando la variable es discreta. O sea, por ejemplo, la nota de un curso redondeada, ¿verdad? 6, 6.5, 7. No hay un valor entre 6 y 6.5, porque ya el valor está redondeado. Entonces, hay un hueco o un espacio entre ese valor y el otro. A diferencia de las continuas, donde las continuas tenemos todos los valores pegados, ¿verdad? Un valor a la par del otro. Entonces, peso, por ejemplo, entre 50 y 51, yo puedo obtener un valor de 50.5, ¿verdad? Y es un valor válido. Existe un peso de 50.5 kilogramos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? O 50.1 o 50.25, no sé. Cualquier valor, yo puedo obtener cualquier valor entre dos valores dados. Entonces, la naturaleza de las variables continuas es que todos los valores están pegados. Por eso se dice que son continuas, ¿verdad? Porque están juntos esos valores. A Profe. diferencia de las discretas que tienen un espacio o un hueco, ¿verdad? Entre cada valor. Sí. Y en el caso, digamos, que yo he visto como que a veces ponen, por ejemplo, que ponen una muestra de familias y ponen que tienen un promedio de 2 punto algo de hijos. Ajá. ¿Eso es válido? ¿Cómo funciona? Porque es una variable cuantitativa, ¿verdad? Y entonces ahí estamos calculando el promedio, que es una medida que resume toda la información. En vez de yo tener los datos de las 20 familias, bueno, esta familia tiene 2 hijos, esta tiene 3, esta tiene 0, esta tiene 1, esta tiene 5, esta tiene 2. Entonces, en vez de yo dar esa información así, ¿verdad? Una forma de reducir la información o de agregar o de sintetizar la información, bueno, es por medio del promedio. Entonces, al ser una variable cuantitativa, aunque sea discreta, yo puedo calcular el número promedio de hijos por familia, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Eso sí es válido. Uh-huh. Perfecto. Sí, eso es ya como a nivel de análisis, ¿verdad? Análisis de la información que yo estoy tratando de sintetizarla. Pero esto es a la hora de hacer la medición. Entonces, yo pregunto número de hijos y clasifico la variable, ¿es discreta o es continua? El otro dato que usted me dio, la información que me dio, es un promedio, ¿verdad? Que es una medida de resumen de esa variable. Ok, pero entonces el promedio sí se puede hacer, digamos, con el 0.5, aunque la variable sea... Claro, el promedio puede dar lo que sea, ¿verdad? 1.2, 1.5, 1.8, ¿verdad? El promedio puede dar lo que sea porque ahí estamos sumando todos los valores. Pero a la hora de medir la variable es discreta. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces hay esas clasificaciones, esos dos grandes tipos de variables, cualis y cuantis. Pero también podemos definir las variables según el nivel de medición. Entonces, dentro del nivel cualitativo, dentro de esa gran clasificación o ese tipo de variables cualitativas, tenemos las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas variables, características o atributos que no tienen ningún orden en las respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, estado civil, ¿verdad? Soltero, casado, divorciado. No hay ningún orden. Yo puedo poner divorciado de primero, o casado de primero, o soltero de primero. No importa el orden en el cual yo ponga la respuesta, ¿verdad? Yo no puedo decir que una respuesta es mayor que otra. A diferencia de las ordinales sí tienen algún orden establecido en las respuestas. Por ejemplo, si yo estoy calificando un servicio, ¿verdad? Bueno, regular, malo. Entonces ya yo sé que una calificación de bueno es una mejor calificación que una de regular o de malo. Pero no sé por cuánto es mejor una que la otra, porque no son números, ¿verdad? Son características o atributos que estoy tratando de ordenar de alguna manera. Por ejemplo, si yo mido el nivel de escolaridad, primaria, secundaria, universidad, ¿verdad? Entonces hay como un orden preestablecido en esas variables, ¿verdad? Bachillerato, licenciatura, maestría, hay como un orden en esas variables.
Entonces, en el nivel cualitativo tenemos el nivel nominal, en donde no hay orden en las respuestas, y el ordinal, donde podemos ordenar las respuestas. Y en el nivel cuantitativo, ahí distinguimos dos, que son las de intervalo y las de razón. En las variables de intervalo, el 0 es un valor válido dentro de la escala de medición, ¿verdad? 0 es una medición que podemos obtener, por ejemplo, para la temperatura. El 0 me dice, bueno, hay 0 grados de temperatura, ¿verdad? Me indica que está frío. En el caso de las de razón, ¿verdad? Las variables numéricas, cuantitativas, pero el 0 significa ausencia de esa característica. Por ejemplo, si yo digo ingreso 0, y es que no tiene ingreso, ¿verdad? Número de hijos 0, es que no tiene hijos. Número de hermanos 0, y es que no tiene hermanos. Entonces, esos son ejemplos de variables de razón. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Vamos bien. Vean, esto que acabo de explicar, lo que son niveles de medición, tipos de variables, es lo principal del curso. ¿Por qué? Porque si ustedes van a calcular un promedio, como dijo la compañera, yo tengo que saber si la variable es cualitativa para saber si puedo calcular un promedio o si es cuantitativa, ¿verdad? Si voy a hacer alguna relación entre dos variables, tengo que saber si son nominales para saber si aplico un H cuadrado, o son ordinales para saber si hago un coeficiente de correlación de Spearman, o si son cuantitativas para saber si aplico un coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, hay muchas herramientas que me facilitan el análisis de la información y que me hacen los cálculos, ¿verdad? Entonces, más que hacer un cálculo, porque ustedes tienen acceso a Excel, tienen acceso, bueno, a la calculadora o así. Entonces, el cálculo, lo hace el programa. Pero ustedes tienen que definir cuál es el cálculo más adecuado según el nivel de medición de la variable. Entonces, es muy importante que de aquí hasta el final del curso, se los voy a seguir repitiendo, el nivel de medición de las variables es sumamente importante para escoger la técnica más adecuada para hacer el análisis de los datos, tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial. Vamos a hacer un ejercicio. Continuamos entonces con el grupo 2. La otra pregunta de la CM3 a la CM12. Bueno, de esas son cerradas y son cualitativas y están en escala ordinal. Exacto. La CM13 es cerrada, es cualitativa y está en escala nominal. Nominal, muy bien. La CM14. Ustedes me dicen hasta dónde llegaron, ¿verdad? No sé si lo hicieron. Hasta la 15. Sí, okay. En realidad sí, creo que sí lo logramos terminar. Sí, hicieron el bloque. Bueno, todas son cerradas. La 14 y la 15 siguen siendo cerradas. Esta es cualitativa también. Nominal, ordinal. Y nominal. No. Nada, poco, algo, mucho. Sí, perdón, ordinal. Ordinal, ajá. Y la última, la CM15. También sigue siendo ordinal y es cualitativo. Bueno, tengo mis dudas de que sea ordinal porque dice negativo, positivo, no sabe, no tendrá impacto. Pero ahí no lo está calificando como en orden de algo de mayor a menor. Bueno, sí, de menor a mayor. Es que el no tendrá impacto es lo que no me suena ahí como que calce en una escala ordinal. Ah, ok. Me suena más como si no. Sí, como algo positivo más y negativo, ajá. Profe, y ahí ¿Sí? la parte, o sea, el hecho de que tenga el no sé y el no respondo, no lo hace, o sea, nominal, porque esas dos usted no las puede como poner en una escala. Eso es más como para control de las respuestas, pero en realidad la pregunta es, ¿considera que las medidas tendrán impacto negativo o positivo? Vea que incluso la misma pregunta le da las dos respuestas, pero en el cuestionario yo tengo como otras opciones por aquello la persona diga,
bueno, no sé, ni negativo ni positivo, entonces de ahí le marcamos aquí, ¿verdad? No tendrá impacto, o no sabe, o no responde. Esto es más como una cuestión de clasificación, de revisión del cuestionario, de que la persona pasó por ahí y hizo la pregunta, pero bueno, no sabía la respuesta o no quiso responder a esa pregunta, ¿verdad? Entonces estas opciones son más de control, pero uno lo que se fija es cuáles son las posibles opciones de respuesta para esa pregunta. Aquí sería negativo o positivo, ¿verdad? Incluso están aquí mencionados. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Grupo 2. Los demás compañeros y compañeras, ¿estamos bien? Sí, todo Sí, bien. profe. Ok, muchas gracias. Grupo 3. Me avisan, si solo hicieron la primera y la segunda, no hay problema. Me avisan hasta dónde llegaron. Grupo 3. Doctora, profe, si quiere yo lo Sí, puedo hacer. sí, diga. Ok. Ok, la primera dijimos que era cualitativa y que era ordinal y cerrada. Bueno, es cerrada, es una pregunta cerrada, es quali, pero nominal o Ordinal. 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 ¿Por qué? Porque ¿Dónde está el orden? dijimos como, no sé, que iba subiendo como en, sí, solo la persona, digamos, en que era otra persona, en que eran dos o ninguno, pero no sé. ¿Los demás qué opinan? ¿Nominal o ordinal? Sería ordinal porque no importa, digamos, no hay un orden entre si la persona entrevistada y si otra persona, se podría poner al revés, ¿no? Sería entonces nominal. Bueno, para También pienso que es nominal. Sí, yo también pienso que es nominal. Nominal, sí. Es que las ordinales ya hay como un orden preestablecido. Digamos, yo ahí podría poner que sí, vamos a ver, dice la pregunta, ¿usted o algún otro miembro de su hogar posee algún tipo de negocio propio o realiza alguna actividad comercial? Okay. Es que, no sé, la pregunta me suena como que yo puedo tener una actividad o que otra persona puede tener una actividad, no importa el orden en el cual ponga eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Esa Ahí. es nominal, ajá, muy bien. Okay. Bueno, la que sí. En la segunda teníamos la duda si es semiabierta o si es cerrada por el hecho de que dice indague. O sea, vimos que, digamos, que las opciones vienen cerradas, pero ese indague no sabemos, también porque no hay espacio para apuntar más. Entonces no sabemos si es semi o Sí, es cerrada. esa sería cerrada. Ahí lo que está haciendo es un pase, ¿verdad? Si la persona contestó que no en la pregunta anterior, entonces le preguntamos, en los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro de su hogar ha tenido intenciones de crear un negocio? Y si dijo que sí ya tiene algún negocio, entonces usted o algún miembro ha tenido intenciones de crear otro negocio, ¿verdad? Este es si lo va a crear desde cero y este es si ya yo tengo un negocio, lo voy a crear otro, ¿verdad? Entonces ese es el indague, ajá. Ok, sí, entonces esa es igual que la de arriba, sería una cualitativa nominal. Muy bien. Luego la siguiente es semiabierta, porque ahí viene un espacio para otro. Y igualmente es cualitativa nominal. Ajá, muy bien, cualitativa nominal. Luego la 4, igual es semiabierta y también es cualitativa nominal. Bien. Y la 5 es cerrada. Sí. Y es igual cualitativa nominal. La 6 es igual cualitativa nominal y cerrada. Sí. La 7 es cerrada y es cualitativa ordinal. Ordinal, exacto. Porque va como en orden. Y la 8 es cerrada e igual cualitativa ordinal. Ordinal, muy bien. La 7 y la 8 son ordinales. Muy bien. Grupo 4. ¿Quiénes están en el grupo 4? ¿Alguien que Si quiere, yo le puedo ayudar, profe. Sí, ok. Vamos con la primera. Ok, en la primera, BA1, nosotros pusimos que era cerrada, cualitativa nominal. Sí, muy bien. ¿La segunda? En la segunda pusimos que era abierta, cuantitativa, discreta, y en esa no estábamos seguros de intervalo de razón, pero nos inclinamos más por intervalo, porque el 0 no se refería a ausencia. Ok, vamos a discutir un poquitito la de la edad.
Dice, aproximadamente a qué edad comenzó a bailar. Número 1, si a mí me preguntan por la edad es una variable continua. ¿Por qué? Porque yo puedo decir mi edad en años, meses, días, horas, Profe, minutos, etc. Sí, ajá, yo tenía esa duda, ajá, que si uno la puede decir en meses, en días y así, claro, entonces no quedaba como ese gap que usted nos había dicho al principio para ajá, las discretas. ajá. Profe, pero el hecho de que ahí diga años no la Exacto. limita. Ahí vamos, exactamente, ¿verdad? Entonces, la edad, si yo le digo, ¿cuál es su edad? Dios, usted me puede decir, no sé, 20 años, 10 meses, 11 días, 3 horas, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo le puedo dar la edad en forma continua. Sin embargo, si yo le digo, ¿cuál es su edad en años cumplidos? ¿Verdad? Que a veces preguntan así. Entonces, yo le digo, ok, 20 años. Ahí sí es discreta, ¿verdad? Porque son 20 años cumplidos, o son 21, o son 22, o 23, o etcétera, cualquier valor. Entonces, la misma variable puede tener diferentes niveles de medición. No sé si queda claro, ¿verdad? Si yo le pregunto edad simple es continua, pero edad en años cumplidos es discreta. Y si yo pongo edad y la pongo en rangos, si pongo de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, ahí la convierto en una cualitativa ordinal. La misma variable, ¿verdad? Sí, ¿me van siguiendo? Sí. Sí. Ok. Sí, ahí Ahora, el último ejemplo que usted dio era lo mismo que había explicado antes de cuántas veces comen carne a la semana. ajá, exacto. Ok, ahora vamos a clasificarla según el nivel, porque ya la clasificamos según tipo, ¿verdad? Discreta o continua. Entonces, en este caso, discreta porque está en años, ¿verdad? Entonces, digamos que la discretizamos, ¿verdad? De intervalo de razón. Ok, otra vez nos preguntamos, ¿el 0 significa ausencia o el 0 es un valor válido dentro de la escala? Si yo digo 0 años, es que no tiene años, ¿cierto? O sea, puede tener meses o días o horas de nacido, pero no tiene años. Entonces, yo estoy preguntando la edad en años. El 0, ahí significa ausencia, sería una variable de razón, ¿cierto? La de razón significa ausencia de esa característica. ¿De acuerdo todos? ¿Alguien en desacuerdo? ¿Les parece? ¿No les parece? Profe, entonces sería de razón. De razón. Profe, yo Gracias. tengo una duda cuando lo pienso como con la temperatura, ¿Sí? que digamos 0 Celsius quiere decir que no hay Celsius, pero sí hay temperatura. Digamos, en este caso no hay años, pero sí hay edad. No. Otra vez, la temperatura es de intervalo. Y el 0 no significa ausencia, ¿verdad? El 0 significa que está muy frío, en el caso de que estuviéramos midiendo la temperatura, ¿verdad? Y hay valores negativos y hay valores positivos, ¿verdad? En el caso de la temperatura es de intervalo. Pero en este caso, que nos dicen la edad, ¿por qué la clasificamos de razón? Porque el 0 sí significa ausencia, digamos. Yo digo, edad, ¿a qué edad comenzó a bailar? 0 años, ¿verdad? Bueno, ahí puede tener meses o días o lo que sea, que fue lo que mencioné ahora, pero tiene 0 años, ahí es ausencia de la característica. Ahí no es que el 0 es un valor válido entre las caras. Pero, Ok. digamos, es que a mí no me queda claro, digamos, si yo digo ausencia, es ausencia de edad, o sea, es ausencia de lo que está, ¿De o sea, cómo como lo estoy midiendo? Es ausencia de lo que estoy midiendo. Si estoy midiendo lo que edad estoy en años, 0 años, significa que no tiene años, ¿verdad? Que tendrá meses o tendrá días o lo que sea, pero no tiene años, no ha cumplido el año, ¿verdad? Pero Entonces, ¿cómo sé si 0 me es están ausencia. preguntando si ausencia de años o ausencia de bailar? Dice la pregunta, aproximadamente a qué edad comenzó a bailar. Entonces viene la edad y nos dice los años. Tal vez ahí especificaríamos un poquitito más a qué edad en años, ¿verdad? Para hacerla más específica como discreto, comenzó a bailar. Ajá, bueno, gracias. Ok, con mucho gusto. La siguiente, la 3. Estábamos con el grupo 4. Para avanzar Sí, un poquitito más rápido. en la 3 pusimos que era semiabierta, cualitativa nominal. Semiabierta, cualitativa, nominal, sí.
En la 4 pusimos que era abierta, cuantitativa, discreta y de razón, porque ahí el 0 dice que no le gusta bailar, o sea, que hay ausencia Exacto. del gusto. Muy bien. Lo único es que esa la habíamos hecho cerrada porque nos daba las opciones de respuesta, o sea, de 0 a 10. La persona no puede contestar cualquier cosa, ¿verdad? Y en las abiertas pueden contestar cualquier cosa. Sí, Como sí, así, de tienes esto razón. otros. Entonces, aquí están los compañeros que hicieron la pregunta anterior, no sé si el grupo 2, creo, la clasificó como cerrada, ¿verdad? Entonces, nada más cerrarla ahí porque nos dan las opciones. Sí. Profe, Así. Sí, esa era la 4, a 4, sí, la del puntaje. pero yo ahí puedo poner como, bueno, no, sí es cerrado porque solo me están diciendo del 0 al 10. Exacto. No puedo poner 12 o algo así. Exactamente, ajá, es por Ok. eso, porque la cierran aquí en la escala. Ujú, Ok, gracias. ajá. Creo que esa fue Dejamos aquí hasta ahí grupo llegamos 4. Sí, a las 5. excelente. Bueno, vamos con el grupo 5. Llegamos hasta las 7, creo. El grupo 5. No, el 4. Ok, entonces terminemos aquí. Terminemos por lo menos esta otra, la 5, ¿qué sería? Yo tengo que era cerrada, cualitativa, ordinal. Ordinal. No, nominal. Nominal, exacto, porque es un sí y un no. Nominal, muy bien. Listo. Y la 6, si no ¿Sí? me equivoco, era cerrada, ¿Sí? cualitativa, ¿Sí? nominal. Muy bien. De la 6 a la 17, ¿verdad? Hasta ahí. Y la 17 era semiabierta, cualitativa, nominal. Muy bien. Sí. Hasta ahí llegamos. Excelente. Grupo 5. Nosotros pusimos de la AE1 a la AE2, AE3, pusimos que eran cualitativas nominales cerradas. Muy bien. Luego de la AE4 a la 7 pusimos que eran cerradas, cualitativas ordinales. Ok. Y de las 7 a la 9 pusimos que eran cualitativas nominales cerradas. Muy bien. 7 a la 9, de acuerdo. Sí, está bien. Grupo 6. Habían 7 grupos, creo, ¿verdad? Sí, nosotras, profe. Ok. Bueno, de la EV1 a la EV4 pusimos que eran abiertas, cualitativas, nominales. No. Estamos en esa parte, envejecimiento saludable, ¿verdad? Sí. Vamos por partes, porque algunas puede ser que sí, otras que no. Vamos con la primera, dice, cambiemos de tema. ¿Cuál es su edad actual? Lo que acabamos de analizar de la edad, que yo les acabo de explicar, ¿cómo la clasificamos? Bueno, es abierta porque ahí nos van a dar el numerito. ¿Es quali o es cuanti? Es cuanti, no quali, ¿verdad? Cuantitativa porque vamos a obtener un número. Ajá. ¿Ese número es discreto o continuo? Así como está medido en años, ¿verdad? Como con esta aclaración. Discreta, continua. Ese sería discreto. Discreta porque nos dice que está en años, ¿verdad? Y el nivel de medición, otra vez, ¿de intervalo o de razón? Intervalo. No era de razón. De razón. Es de razón. Recuerden que la edad la clasificamos como una de razón porque 0 años significa ausencia de años. ¿Verdad? Entonces, la EV1 y EV2 son cuantitativas discretas y de razón. Incluso la 3.
Bueno, la 4 también es discreta, ¿verdad? Porque dice, ¿con cuántas personas mayores de 65 años se relaciona? Abierta, cuantitativa, discreta y de razón. Sí, claros ahí de la EV1 a la EV4. Sí. Muy bien, la 5. Bueno, esa de la EV5 a la EV11 pusimos que era cuantitativa, discreta, de razón y cerrada. Ok, cerrada sí es, lo demás no. Cambiémosle el nivel. Cualitativa. Ajá. Quali, nominal o ordinal. Ah, no, Sería perdón, profe, ordinal. es que estaba leyendo una que no era. Ok. Sí, nosotras pusimos que era cualitativo, ordinal y cerrada. Muy bien, sí. Cualitativa, ordinal, ¿verdad? Nunca, casi nunca, a veces, siempre, casi siempre. Esto es lo que se llama una escala de Likert, ¿verdad? Es que es una escala de 5 puntos donde hay 2 puntos negativos, 2 puntos positivos y un valor intermedio, un punto neutro. La escala de Likert tiene eso, ¿verdad? Pueden ser de 5 puntos, puede ser de 7 puntos, puede ser de 3 puntos, pero siempre hay uno positivo, uno negativo y un punto neutro. Muy bien, ¿hasta ahí llegaron o siguieron? No, seguimos. Bueno, en la EV12 a la EV13 teníamos una duda de si era discreta o de razón. Es que pusimos cuantitativa de razón, cerrada, y teníamos dudas si era discreta o la otra opción de razón. Bueno, son más o menos las que hemos venido discutiendo, las de puntaje, ¿verdad? Que las hicimos de razón. Estas escalas, estas puntuaciones, de 0 a 10. De razón. Profe, ¿eso sería cerrada, cuantitativa, discreta, razón? Sí, exacto. La última, de la Y EU14 a la 19. En la última pusimos cualitativa, ordinal y cerrada. Muy bien, ¿sí? Bien, grupo 7. Vacilón, consumo de insectos. Bueno, los de zootecnia, ya les tengo tema de investigación. Grupo 7, ¿quién se anima? Habían 7 grupos, me parece. Sí, profe. Sí, ok. Okay. ¿Quedaron algunos de zootecnia ahí en ese grupo? Sí. Sí, bueno, yo. Bueno, qué bien. Sí. ¿Habían Bueno, investigado del tema? No sabían. Sí sabían, no sabían. El consumo de bueno, es que insectos. ahora eso está muy de moda, entonces sí es algo como que uno oye bastante. ¿Y han comido insectos? Es una muy buena alternativa. Bueno, yo sí. Oiga, ¿sí ha comido? ¿A dónde venden eso? Sí, es que fue en una prueba de producto que hicieron en la Escuela de Ingeniería en Alimentos. Ah, súper. Que nos invitaron, entonces y sabe rico, sabe igual, la verdad. Era harina de grillo. ¿Era qué? Harina de grillo. Harina Era como de grillo. galletas a base de harina de grillo, entonces sí, sabía igual. Ah, qué bueno, ahí súper. En México los venden mucho como así, el grillo entero condimentado. Ay, sí, mi amiga, bacala. En Colombia también creo. Bueno, y sigamos. ¿Cómo les fue ahí? La primera, CN1. Cualitativa, nominal, cerrada. Y la segunda sería cualitativa, nominal, semiabierta. Semiabierta. Y de la CN3 a la CN6 pusimos que era cualitativa, nominal, cerrada también. Muy bien. Y con la 7 teníamos una duda, porque sí sabemos cualitativa nominal, pero no sabemos si es abierta o semiabierta, porque como deja la opción de marcar varios y da la opción como de que uno dé otra. Ajá, semiabierta. Sí, porque nos da las opciones y además hay una alternativa abierta. Ah, ok. Semiabierta es. Okay.
Profe, yo tengo una duda con la 7. Bueno, yo soy de ese Sí, grupo dígame, sí. Digamos, si no me diera la opción de marcar otro y sería de opción múltiple, ¿cómo se clasificaría? Cerrado, que esas son las opciones. Ah, ok. Ujú. Gracias. Sí, a la hora de hacer, digamos, a la hora de almacenar esas variables en las bases de datos, como es de respuesta múltiple, entonces cada opción de respuesta es una variable. Entonces yo lo pongo como CN71, consumió saltamontes, grillos o chapulines. CN72, consumió larvas. CN73, consumió hormigas. CN74, consumió alacranes. Y cuando almaceno los valores, le pongo un 0 si no la marcó y un 1 si la marcó. Esa es la forma de almacenar las preguntas de respuesta múltiple, pero son de respuesta cerrada. Bueno, en este caso semiabierta porque aquí tenemos la opción de otros, ¿verdad? Otros bichitos. Ajá. Ok, gracias. Bueno, mucho gusto. La ¿Hasta ahí llegaron 8, o siguieron? Ajá. no, seguimos. Ok. En la 8, cualitativa nominal semiabierta. Semiabierta. Después de la CN9 a la CN11, cualitativa nominal cerrada. Muy bien. Después Ahí. la Sigue. 12, cualitativa nominal semiabierta, y la 13 también. Vean cómo hay nominales, ¿verdad? Casi en todo el cuestionario tenemos muchas nominales. Por eso ustedes tienen que pensar bien en las preguntas que van a hacer, como a estas escalas que vimos aquí, ¿verdad? Estas puntuaciones, porque ustedes necesitan después hacer análisis de datos para variables también cuantitativas. Pero vean todo el análisis que está haciendo la compañera en casi todo ese bloque, vean que son cualitativas y son nominales, ordinales, ¿verdad? Después la CN14 y CN15, no, la CN14, cualitativa nominal cerrada, y la 15, cualitativa ordinal cerrada. Ajá. Y las últimas dos, cualitativa nominal cerrada. Sí, la 16, muy bien. Grupo Ah, sí, 8 no hay, 16. ¿verdad? Y me brinqué el grupo 1, que iba a ser la última parte, ¿cierto? Las sociodemográficas. Grupo 7 estuvo muy bien, esa estuvo vacilona de los insectos. Grupo 1, ¿algún compañero o compañera que se tire al agua con las respuestas? Porque empezamos en el 2, creo. Nos falta el 1. Primera. Ok, la primera pusimos que sería cerrada, que es cualitativa y nominal. Muy bien. La segunda. Okay. La segunda cerrada igual, cualitativa, pero ordinal. Ordinal, muy bien. Para la 3, cerrada, cualitativa, nominal. La 5, cerrada, cualitativa, ordinal. Sí. ¿La 4? La 4 es, sí, perdón, me la brinqué. La 4 es semiabierta, cualitativa, nominal. Muy bien. Okay. La 5 luego, ordinal. Luego la 6 es semiabierta, cualitativa, nominal. Ok, ahí vamos a detenernos un momentito. Las 6 son 2 preguntas. Nada más que por cuestión de espacio las pusieron en una sola fila. Pero ahí dice, ¿practica alguna religión? Sí o no. Esa es una pregunta. Y después, ¿cuál religión practica? Para la gente que dijo que sí, esa es otra pregunta. Entonces, la primera, digamos, la CS61, ¿verdad? La primera parte, que es ¿practica alguna religión? Sí o no. ¿Esa cómo sería? Esa sería cerrada. Esa es cerrada. ¿Y es? Y es... Nominal o ordinal. Es nominal. Nominal, cualitativa nominal. Ok, ¿y cuál religión practica? Esa sería abierta. Esa es abierta y sería cuanti, quali, discreta, continua, nominal, ordinal. Y sería quali. Cualitativa, nominal, ordinal. Sería nominal. Nominal, muy bien. Ok, y luego la última, esta pusimos que es abierta, cuantitativa y discreta. Discreta y en nivel de medición de intervalo o de razón. Ok, esa en realidad no la pusimos, pero creo que sería de intervalo, tal vez. ¿El 0 significa ausencia o el 0 es un valor válido en la escala? Dice cuántas personas tienen 18 años y más, cuántas tienen menos de 18.
Ok, sería de razón entonces, porque el 0 sí significa ausencia. Exacto. Esa es Ok. la razón. Y creo que ya esa Muy era la bien. última. Sí,